Esto corresponde ya a la unidad 3. Lo que puse ahí es exactamente un párrafo del programa. Esta semana les voy a colgar el programa definitivo porque lo fui modificando. La integralidad como desafío de la política pública y sus diferentes dimensiones. Están los dos textos mezclados, el de Repeto y el de Vilas. Empiezan los dos haciendo como una especie de raconto histórico, ¿no? Cuáles son los determinantes o los condicionantes históricos de las políticas públicas. Acá van a ver cosas que ya vimos, pero bueno, por eso mi idea es que la materia es como una integralidad, también tiene una integralidad, porque bueno, vamos a ir recogiendo ahora un montón de cosas que ya dijimos, pero las vamos poniendo en el rompecabezas, ¿no? De los años 70 los golpes cívicos militares, en los 90 los procesos de reforma del Estado, ahí aparece la idea de focalizar la pobreza como situación, los fenómenos de privatización y de desestatización de las políticas públicas también. Se privatizan servicios públicos que antes eran regulados por el Estado y que le permitían al Estado hacer políticas públicas. Y se desestatizan muchas otras funciones que son del Estado que tenían que ver con el bienestar social y lo que habíamos visto en una de las primeras clases con el concepto de ciudadanía social, y todo eso empieza a ser desestatizado y brindado en algún punto por la reina de los 90, que son las organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG. Y, Marce, pues, ahí está, perdón, sí, no, y quería otro, que silenciara el micrófono. está bien, y otro proceso muy importante que se da en los 90 es el de la descentralización, que eso también lo vimos con bastante detalle en tanto y en cuanto con Ferrer, en tanto y en cuanto estos procesos de descentralización le quitaron potencia, le quitaron posibilidad, le quitaron herramientas al Estado central para poder realizar políticas públicas. Por ejemplo, la descentralización de la enseñanza, la descentralización de la salud y otra serie de cuestiones que ahora lo vemos claramente, ¿no? La imposibilidad de ponerse de acuerdo en algunas cuestiones que tengan que ver con la las políticas de salud o en las políticas de las de educación. Después viene la crisis del 2001, todo esto estalla por el aire y se sale por el tema del plan jefes y jefes de hogar. Acá Pilas caracteriza esto como un parche que funciona, pero que no termina de sacar, no se puede tomar como una política integral, porque simplemente lo que hace es paliar la situación para que la gente desocupada, los que no tienen trabajo, no mueran de hambre. Habla de un efecto paradójico de que esto permite, en algún punto pareciera que permite bajar la pobreza, por eso él hace el foco en la desigualdad. Se puede bajar la pobreza, de hecho bajó la pobreza durante los años 90 con las políticas neoliberales a partir del crecimiento, pero al costo de un aumento importantísimo, tremendo y terrible de la desigualdad. Por eso siempre les digo desde que empezamos las charlas, es que tenemos que enfocarnos siempre en la desigualdad y no en la pobreza. Después empiezan los dos a hacer una, un análisis de la integralidad y la política, cuál es esa relación que hay entre la integralidad de las políticas públicas y la política en realidad, o sea, lo que en términos de Matu sería el proyecto político, el que gobierna. Y plantea, bueno, como ya estuvimos viendo, que en América Latina los países tienen una gran nivel de desigualdad y una gran concentración de la riqueza. Esto da como resultado sistemas o sociedades con mucha pobreza, mucho desempleo, mucha exclusión. Exclusión económica y cultural. La exclusión económica tiene que ver con el desempleo, con la imposibilidad real de poder llevar el sustento a sus casas, a los jefes y a las jefas de hogar. Y lo que yo planteo ahí y los que los autores plantean como la cuestión eh, de exclusión cultural tiene que ver con otras cuestiones. Hay un texto que yo siempre digo que lo voy a poner y no lo pongo, que se llama, que es de Denis Merkel, de Merkelen, que yo creo que ya se lo nombré, donde plantea la lógica del cazador y la lógica del reproductor y cómo
hay una determinada cuestión que tiene que ver con la exclusión, que no es solamente económica, sino que es cultural. ¿Por qué? Porque a uno le parece, porque viven acá, viven cerquita, viven, pero el día a día de un montón de gente, de familias, de jóvenes y no tan jóvenes, eh, los condicionan porque ellos tienen que salir a ganarse el sustento diario día a día. Y tienen una desconexión total y absoluta con respecto a las políticas del Estado. El Estado les queda muy lejos. Ellos cuentan solamente con ellos y con el pequeño núcleo de alrededor de su casa y del territorio. ¿Eso qué hace? Que se afianza la territorialidad y la confianza con el núcleo de pertenencia más primario. Y esos grupos lo que hacen es salir todos los días a ver cómo consiguen un mango. Y esto lo pueden hacer con situaciones directamente delictivas y con otras semidelictivas. Por ejemplo, vender cosas robadas. ¿Se entiende? Hay una cuestión que tiene que ver ahí con un límite entre lo legal y lo ilegal, pero que Merkel lo plantea como la lógica del cazador. El cazador tiene que salir todos los días a conseguirse algo para llevarle de comer a su familia. En cambio, el que está más integrado al sistema, el que no está excluido del sistema, el Estado se encarga de, si tiene un trabajo formal, puede ser pobre porque gana poca plata, pero se resuelve fácilmente con un aumento de sueldo. Pero tiene otro montón de prestaciones que tienen que ver con la previsión social, con la salud, con la seguridad, que están brindadas porque está incluido en el sistema. Entonces, y aparte puede planificar. El recolector puede planificar. ¿Por qué? Porque puede juntar y decir, bueno, tengo una semanita de vacaciones, junto unos mangos, me voy. El cazador no puede hacer eso en absoluto. Eso sería lo que yo un buen ejemplo de exclusión cultural. Profe, Sí, ¿puede enviar el texto, porfa? ¿cómo, cómo? Porque que si después puede enviar el texto de Mergen por el grupo. Ah, se los mando, listo. Si le interesa, se los mando. Es muy lindo, A es mí muy por lo buen menos texto. sí, porque yo justo en mi tesis voy a hablar sobre jóvenes en situación de vulnerabilidad y el texto me sirve. Ah, te va a reservar. Es un sociólogo uruguayo que hizo un estudio en los 90 de asentamientos de La Matanza y plantea eso. Plantea cómo los jóvenes salen a, bueno, a robar o cualquier cosa, pero, o van a la ciudad de Buenos Aires y se sienten como turistas porque no es su territorio. Van ahí al centro, le sacan fotos en el obelisco como si fueran gente que viene de otro mundo. Es muy interesante el texto. Te lo paso, sí, sí, sí. Bueno, volvamos a los textos, ¿no? Ahí yo saqué dos citas de los textos. Lo que plantea Vilas, que es el reconocimiento de la multidimensionalidad y complejidad de los problemas sociales, eso lo plantea Repeto, o de los factores estructurales del fenómeno de la pobreza. O sea, que no es una cuestión solamente, diría Vilas también en un momento, dice, de una cuestión de personal, sino que es económica, es social, tiene que ver con razones económicas, sociales, pero también culturales y de relación. Y cómo esta idea está muy metida con la integralidad, con la territorialidad, que ya lo vimos, y el tema de las familias. O sea, la idea de los barrios pobres y cómo se empiezan a establecer estrategias, yo puse acá, de desfamiliarización. Es decir, o sea, salir de la idea de la familia clásica y plantearse cuáles son todos los tipos o las tipologías de relaciones que tienen las relaciones sociales al interior de los barrios más vulnerables. Perdón. Yo planteo, bueno, que la preocupación por la desigualdad es el punto de partida para ver la integralidad, o sea, no la pobreza, porque la pobreza se puede combatir con una olla popular, con una bolsa de comida, con un plan, pero la idea de plantearse la desigualdad implica una cuestión importantísima para plantear la idea de la integralidad. Vila va a plantear que es absolutamente necesario para la integralidad que vaya de la mano de la interinstitucionalidad. Esto quiere decir poder poner de acuerdo a diversos actores o áreas programáticas, ministerios, programas, secretarías, subsecretarías, o sea, todo lo que, un montón de cuestiones que están al interior del gobierno, pero que hace falta poner de acuerdo y coordinar, va a decir después, Repeto. En los diferentes niveles gubernamentales, acuérdense, cuando hablamos de los territorios también lo hemos dicho, ¿no? La cuestión regional, la cuestión nacional, la cuestión
provincial, municipal, o sea, hay, sobre todo en Argentina, hay tres niveles, si no contamos además el nivel regional en algunos lugares, hay tres niveles de gobierno con oficinas que se llaman exactamente igual y que hacen exactamente la misma cosa. Este, Repeto llama eso descentralización e intersectorialidad. Y que eso provoque efectos transversales. Esa institucionalidad que ya está establecida, que se pueda resolver de buena manera para poder intervenir en distintas jurisdicciones con eficacia, sobre todo. Para que no haya superposición, después se va a ver más claramente, fundamentalmente para que no haya superposición de las mismas cosas, que no haya, no venga primero el trabajador social de la nación y al rato caiga el provincial y a los 5 minutos caiga el, el municipal, digamos, que haya una transversalidad y que las instituciones, sin pisarse el poncho, porque esto también va a haber que resolverlo, este, puedan optimizar los recursos para que no se desperdicien. Y los desafíos, justamente hablando de esto que acabo de decir, repito, los desafíos que tiene la integralidad es que la capacidad de decisión está distribuida entre autoridades de diferente escala territorial. O sea, está el ministro de Acción Social, pero también están los ministros del área de cada uno de las provincias, y después eso se subdivide a nivel municipal. Entonces hay que saber claramente cuáles son las atribuciones que tiene cada uno, cuáles son los mecanismos de coordinación y cuáles son los mecanismos para compensar las diferencias, porque también en esos tres niveles las necesidades y las cuestiones y las problemáticas no son parecidas. Lo que hablábamos en algún momento como ejemplo cuando hablábamos sobre la cosa abstracta con Matus, no es lo mismo planificar una política educativa en Capital que en Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires no es lo mismo hacerlo en el primer cordón que en el tercer cordón de Gran Buenos Aires. Y por supuesto no es lo mismo hacerlo en el tercer cordón de Gran Buenos Aires que hacerlo en Jujuy, Neuquén o Santa Cruz. Hay determinadas cuestiones que no son iguales y que hay que tener en cuenta para que los recursos, que pueden ser distintos, tengan los mismos resultados. ¿Se entiende? Les voy a contar un ejemplo porque lo hizo una amiga mía. Una amiga que trabajó en infraestructura escolar en el gobierno anterior. El gobierno anterior, quiero decir, hasta el 2015. Ellos tuvieron un problema muy grande se construyeron muchas escuelas, esto es cierto, ¿no? Pero las escuelas del norte tenían problemas porque los baños los hacían adentro. Y la gente no los usaba. Hasta que ella se dio cuenta que era una cuestión cultural. Un día le dicen, ¿por qué? Yo llego y los baños están limpios, pero porque estaban llenos de cosas. Y es una cuestión cultural. En el norte los baños tienen que estar afuera, porque no. La idea del núcleo húmedo que está todo. No, tiene que estar afuera. Y porque los baños adentro de la escuela, nuevos, hermosos, relucientes, no los usaban. Aprendieron y en la segunda tanda de escuelas empezaron a hacer los baños iguales, con la misma característica, con agua, con inodoro, todo brillante, todo bárbaro, pero afuera del edificio central. Porque es una cuestión cultural y no se puede ir contra la cultura y las cuestiones que tienen que ver con las costumbres ancestrales de la gente. Dice ahí, perdón, me fui al corno. Esto ya estaba. Esto ya estaba. Y ahí le puse otra cita, le repito, que la transversalidad es un instrumento útil por su doble capacidad para diseñar y organizar. Esto es lo que le decía en la charla previa antes de entrar, ¿no? Que las políticas sociales son un subconjunto de políticas públicas. Políticas públicas como general, políticas públicas que pueden ser económicas, pueden ser políticas de trabajo, pueden ser políticas de. Pero las políticas sociales son una parte de esas políticas públicas. Son un campo que está en permanente construcción. Son una política de gobierno que tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos. Esas serían las políticas sociales. Tiene que ver con beneficios y con ingresos. Tiene que ver con la seguridad social, asistencia pública, servicios sanitarios y de bienestar, políticas de vivienda, política fiscal, de empleo e ingresos. Esto serían como un punteo de lo que son las políticas sociales en las áreas de gobierno. Cada país define su sistema de políticas públicas y de ello derivan los desafíos de coordinación que deberán asumir.
hay dos concepciones de abordaje, plantea ahora ya más respeto, que son plantearlo desde el punto de vista de las políticas sociales, que son las que les decía al principio en la charla introductoria, que son las universales, educación y salud, o sea, educación, el Estado en la Argentina garantiza la educación para todo el mundo, no al estilo chileno, sino al estilo de que la escuela está ahí y la gente tiene que ir. No se hace la escuela en función de la demanda, ¿se entiende? O sea, es el Estado que pone a disposición la herramienta, el elemento para que la gente vaya a la escuela. Una política social es la seguridad social, pero como le decía, está, por eso se lo puse entre comillas, entre paréntesis, está solamente dirigida al empleo formal. Por eso la UH compensa eso, la seguridad social para aquellos que no tienen un empleo formal. No es un beneficio, no es un plan, tiene que ver con reparar una injusticia histórica. Los trabajadores formales cobran asignaciones familiares, bueno, los trabajadores informales o los desocupados también cobran una asignación familiar y eso es la AUH. Desde el punto de vista de la política social, y la otra es el abordaje de la pobreza. Pero ya acá hay distintos niveles de abordaje, ¿no? Beneficencia, asistencia pública, programas focalizados. Beneficencia era a principios del siglo pasado, que se juntaban, hacían colecta y repartían cosas. Asistencia pública es algo que tiene que ver más que ver ya con el Estado. Acá pues digo algo polémico, pero me parece que tiene que ver con eso, es por ahí la concepción de la Fundación Eva Perón de los años 50, o sea, donde el Estado no podía llegar con la política social, aparecía la asistencia pública. Y después los programas focalizados que tiene que ver más con la concepción de los 90, la concepción neoliberal. El otro abordaje es el abordaje de la protección social, que yo pongo ahí que engloba un conjunto de aspectos dispersos en la vieja discusión de la política pública, que tiene que ver con el capital humano, los riesgos individuales y colectivos. Y esto es interesante, tiene que ver con esto que les dije hace un ratito de Markler, que es la reproducción intergeneracional de problemas y necesidades sociales. O sea, la idea de cómo romper con esta inercia de generaciones de personas que viven de la asistencia pública o de los programas focalizados o de los planes sociales. O sea, hay una cuestión ahí que se reproduce intergeneracionalmente. Hay gente que no puede salir de ahí. La política de las universidades del conurbano es una política que tiene que ver con romper con esa desigualdad, porque el acceso a la educación rompe esta reproducción intergeneracional por ejemplo, del problema del acceso a la educación y de la exclusión cultural y de la educación. Y la protección social tiene muy en cuenta la idea y el vínculo entre lo económico y lo social, que plantea, repito, que la política social es más que la pobreza, o sea, es más que el combate a la pobreza, es más que poner el foco en la pobreza. ¿Por qué? Porque incorpora la dimensión del trabajo y complementa otras áreas de la política social, salud y educación. Yo puse salud ahí. Y tiene muchos vasos comunicantes con otras áreas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay, por eso le decía, incorporar la dimensión del trabajo es fundamental. Por eso el ejemplo de Vilas con respecto a el programa del agua y del saneamiento para el barrio. Porque devolver la dignidad del trabajo es algo que no tiene precio y que de verdad va en la dirección de incluir de verdad y de romper con una de las cosas más fundamentales que tiene la desigualdad, que es la exclusión. Hablando ahora ya desde el punto de vista de la coordinación de las acciones estratégicas, es fundamental que esta coordinación se dé durante todo el proceso de la gestión social. O sea, el diseño, la ejecución y la evaluación de la política pública. Y requiere de capacidades técnicas y políticas. O sea, requiere de la decisión política y de la direccionalidad de la política estratégica. Acuérdense del triángulo de gobierno que vimos en el capítulo 3 de Adiós, señor presidente. O sea, la idea que tiene que haber una decisión política en el proyecto político, en el vértice, pero tiene que haber capacidad de gobierno, gobernabilidad y capacidad técnica para llevarlo a cabo. En este caso, la direccionalidad política estratégica sería el vértice superior. Que la burocracia estatal, hace falta burocracia estatal formada y poder para poder mandarlo, para que todo esté de acuerdo a
en función de los objetivos, o sea, que se puedan asignar a los responsables, porque va a haber resistencia, pero que se puedan resolver, que haya cooperación, que haya un sistema de incentivos para que los distintos niveles intermedios de la gestión no protesten y hagan el trabajo, y que haya también una coordinación con las organizaciones de los trabajadores. Porque a veces va a haber que pedirle cosas y bueno, no, discutimos, esto me corresponde. Bueno, hay que tener también un nivel de negociación con la organización de los trabajadores porque aparecen desafíos nuevos, por lo cual aparecen tareas nuevas en distintos niveles de la administración pública y eso hay que discutirlo con las organizaciones de los trabajadores. Y fundamentalmente en la coordinación de acciones estratégicas hay que tener en cuenta que existen reglas formales e informales, o sea, reglas que están escritas, pero que como hablamos siempre de la planificación estratégica, no nos quedamos solamente con el formalismo que está escrito, sino que hay algunas cuestiones que tienen que ver con la informalidad y que hay que resolver sobre el campo. En lo que respecta a la idea de la coordinación pro integralidad que plantea Repeto, plantea que hay distintos tipos. Está el tipo transversal, entre áreas funcionales, entre áreas que desarrollan la misma función, por ejemplo, en distintos ministerios, que haya una coordinación vertical entre los diferentes niveles de gobierno, o sea, entre el Estado nacional, el Estado provincial y los estados municipales, y que haya una coordinación longitudinal, dice él, o sea, en el tiempo, a partir de estos horizontes temporales de los que hablábamos la semana pasada, que haya una coordinación como para que todos los estamentos que están involucrados lleguen a los mismos lugares en el mismo momento. Los beneficios que tiene la coordinación por integralidad son que se reducen inconsistencias, es decir, cosas que están mal, cosas que no. Inconsistencia quiere decir es algo que se hace pero que no tiene sentido. Entonces eso implica malgastar recursos. Evita que haya duplicación o superposición de programas o de beneficios. Si hay coordinación, si se está llevando, por decir algo, comida a un lugar, que no haya dos personas que llegan al mismo lugar al hacer la misma cosa con un día de diferencia, porque eso implica también un desperdicio de esfuerzos y de recursos. La coordinación asegura las prioridades y apunta a la cohesión y la coherencia entre las políticas. Si se coordina, todo esto va a ser mucho más posible y va a haber un montón de programas que van a apuntar al mismo lugar y no se van a superponer ni se van a pisar, con lo cual la política social en su conjunto va a ser mucho más coherente y mucho más potente. Va a disminuir la conflictividad burocrática y político e instar una perspectiva holística, que esto implica no solamente coordinación, sino que implica también el tener en cuenta a la gente. O sea, una mirada holística implica tener en cuenta todos los factores, pero todos quiere decir todos. Factores humanos, técnicos, regionales, territoriales, ideológicos, una visión integral y holística, que tenga en cuenta todos los factores que juegan en la concreción o la posibilidad real de que un programa pueda ser llevado a cabo de manera exitosa. La coordinación pro integralidad, que les voy a leer una cita del amigo Repeto, es un proceso mediante el cual se va generando sinergia entre las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un campo concreto de la gestión pública, al mismo tiempo que en dicho proceso se va construyendo un sistema de reglas de juego formales e informales, a través de las cuales los actores participantes encuentran fuertes incentivos a cooperar. El mencionado proceso generará realmente una coordinación pro integralidad cuando derive en la fijación de prioridades compartidas, la asignación acordada de responsabilidades al momento de diseñar las intervenciones, la decisión suma positiva de qué hacer y cuántos recursos movilizar, y una implementación con acciones complementarias de múltiples actores, que se aproxime de modo importante a aquellos objetivos planteados por los diversos responsables de las políticas y programas sociales. Acá hay como un resumen en este párrafo que les dejo acá en el Power, que ya está colgado en el campus, de lo que plantea Repeto en pro de la coordinación por integralidad. Y finalmente
La coordinación es una función estatal, esto es central, la coordinación es una función estatal, la coordinación de las políticas públicas es una función estatal, no se puede tercerizar, no se puede dar a una ONG, no se puede, no, el Estado es el responsable de la coordinación de las políticas sociales, porque además es el que pone el dinero. Yo participé en los 90 en una cosa muy loca, en un programa de empleo joven, en el cual el, de la municipalidad, lo que era en ese momento la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, yo era el coordinador de un programa de microcréditos para microempresas juveniles, de jóvenes. Estaba hecho con plata del Estado, con plata de la municipalidad, que se la daba a la OIT y la OIT era el que contrataba a la gente. A mí me contrató la OIT para trabajar en la municipalidad, ¿se entiende? Pero con plata del Estado. Es una locura de tercerizar la dirección de un programa, pero a veces se trabaja, uno dice, bueno, las organizaciones como la OIT que yo trabajan con fondos propios. No, en general trabajan con plata del mismo Estado. El Estado le paga y la organización hace. Bueno, eso está mal. El Estado es el responsable de coordinar las políticas sociales. Entonces, yo trabajaba en la municipalidad, tenía una oficina en la municipalidad, pero me pagaba la OIT, con plata que le daba el Estado municipal. Cosas raras de los 90. Lo que plantea, como dijimos recién, la idea de que haya sinergia, o sea, es un proceso en el cual se potencian las energías y se va tomando y va subiendo a niveles cada vez más potentes y más grandes en función de la direccionalidad que yo le quiero dar a mi política. Que haya sinergia cognitiva a partir de la información y el conocimiento, que haya sinergia de procesos y actividades, que involucren a diferentes actores y sectores, que haya sinergia de recursos, ya que los recursos no se alcancen, sino que vayan en función del mismo objetivo, sinergia de autoridad, que lo que dice la autoridad mayor sea replicado y sea potenciado por lo que las autoridades que están en niveles inferiores, y que haya sinergia cultural, es decir, que todo esto construya una nueva cultura de las políticas sociales que impacten no solo hacia el interior de los organismos estatales que las llevan a cabo, sino también en las comunidades que lo reciben. Como aspecto crítico, lo que plantea, repito, es que se va a coordinar, se coordina información, se coordina instrumentos y mecanismos de gestión administrativa, se coordina presupuesto y se coordina autoridad para la toma de decisiones o diferentes actores involucrados por una problemática común. Todo eso hay que coordinar y todo eso son aspectos críticos, porque a veces cuando hay que coordinar distintos niveles y acordar distintos niveles de acción, sobre todo cuando hablamos de actores que tienen responsabilidad política, se generan problemas, porque si hay un programa nacional que va a apelar o actuar sobre una municipalidad, en general los municipios o las provincias tienen como algún resquemor, y vienen los funcionarios de la nación y me vienen a plantear que tengo que hacer tal o cual cosa, pero que ellos tienen la plata, me apretan, me sacan poder. Bueno, eso es un juego que hay que resolverlo. Es un aspecto crítico, pero que es absolutamente importante de resolver para que todos tiren para el mismo lado. Es un problema de suma cero, o sea, el poder que pierde determinada autoridad provincial o municipal lo va a terminar sumando el poder central. Y cuando el poder central pierde un poco en función de lo otro, o sea, el poder en definitiva es es la misma masa de poder. Lo que hace es repartirse, uno resigna en función del otro. Y bueno, lo que hay que saber es ser inteligente y plantear que es mucho más importante el éxito del plan que tener más o menos primera plana en una noticia. Aunque a veces es difícil de resolver eso, ¿no? Las alternativas que tiene el enfoque integral es, primero, atender a la población destinataria como productora, consumidora y usuaria de servicios sociales del Estado. Esto parece muy economicista, pero hay que planteárselo así, ¿no? La población produce también y usa los servicios del Estado. Son las tres cosas, no es una cosa que está por afuera y solo recibe, porque esa población también paga impuestos, mantiene, ¿se entiende? Hay también como un círculo que se autoabastece ahí. Combinar medidas de mediano y largo plazo con acciones inmediatas que atiendan a la urgencia social sin olvidar las acciones de promoción. Como lo dijimos hace un rato, como que vamos a terminar hablando de eso. Distintos horizontes en el tiempo, pero también distintas
escalas en cuanto a la producción de políticas públicas. No, pero sin olvidar que hay hoy, por ejemplo, para salir con cualquier plan de esta situación, está la economía, está un montón de cosas, pero lo primero va a ser, cuando sacamos de la pandemia, es seguir dándole de comer a un montón de gente que no tiene trabajo. Después se atenderá la problemática es como el ejemplo de esto, ¿no? La problemática de las empresas más chicas que fueron golpeadas por la crisis y tuvieron que cerrar. Bueno, después se atenderá y así sucesivamente. Fundamental, esto lo diría Vilas coincidiendo con Repeto, enfrentar no solo las manifestaciones o las consecuencias de la pobreza, sino también las causas. Si yo solo doy de comer, no, hay que ir en contra de la desigualdad para que la pobreza de verdad sea erradicada de la Argentina o de Latinoamérica en algún momento. Y buscar si esta sinergia que estábamos hablando hace un rato entre los sectores y los programas. Acá ya se los dije antes, pero acá lo tenemos puesto en esta filmina, diría el presidente. Los alcances de la coordinación por integralidad. Tenemos el alcance macro, que es coordinar para integrar al conjunto de las políticas sociales, o sea, todas las políticas sociales del país, eso se hace a nivel Estado Nacional. Meso, las que resultan de coordinar a favor de la integralidad, son subsistemas, o sea, la protección social. Eso es un subsistema. ¿Qué quiere decir esto? La jubilación, los subsidios por nacimiento, todo lo que tiene que ver con la protección social, las obras sociales. Eso es un nivel medio, porque favorece la integralidad, pero forma parte es una parte de esa cosa más macro. Y lo micro se coordinan y por este medio se integran diversas áreas sociales, pero solo alrededor de un programa de alcance significativo. ¿Qué sé yo? Bueno, es lo que hablábamos hace un rato. El plan Jefas y Jefes, o este plan que tiene que ver con el que plantea el amigo Vilas, o Conectar Igualdad. Es un programa que está integrado a un programa de enseñanza, de educación, se reparten, pero es para una determinada población en función, ¿se entiende? Son programas más chicos, pero que también son integrales y que necesitan una coordinación absoluta para que tengan éxito. Razones para diseñar un sistema integral. Acá les hice como una especie de resumen de por qué tenemos o por qué hay que diseñar un sistema integral. Porque los problemas que se buscan enfrentar son multidimensionales, o sea, no tienen una sola causa ni tienen una sola razón, y combinan carencias tangibles e intangibles. Esto que hablábamos de la cuestión es que puede ser la pobreza extrema, puede ser la falta de un determinado servicio público básico, pero después está la otra carencia que es la intangible, que por ejemplo puede ser la imposibilidad del acceso a la educación. Uno va a un barrio pobre y dice, bueno, lo primero que ve es el problema de la copa de leche, el merendero, las calles, pero después hay otras cuestiones que tienen que ver con que todo eso implica que no podían ir a la universidad. Bueno, esa es una carencia intangible porque no se ve a primera vista. El tipo de respuesta que se quiere dar implica determinar quién hace qué cosa, o sea, eso es fundamental. Por eso hace falta un diseño integral, o sea, una vez determinado el problema y lo que vamos a hacer es, bueno, hay que coordinar integralmente todas las áreas del Estado que van a ponerse en marcha y determinar claramente quién hace qué. Vos hacer esto, vos hacer el otro, vos aquello, y de esa manera nadie se superpone y nadie malgasta recursos. Y los abordajes para materializar esas respuestas tienen distintas aristas. Uno desde el ciclo vital con el centro de la familia, desde el territorio como base concreta, o desde los derechos y construcción, fortalecimiento de la ciudadanía. Este sería el enfoque que vimos al principio con respecto al tema de la ciudadanía social, que no es solamente la cuestión económica, sino que tiene que ver con la idea del ciudadano integral. Derechos políticos más la garantía de todos los derechos sociales, económicos y culturales. Derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a un trabajo, derecho a un hábitat sostenible y sin contaminación, todas esas cuestiones. De alcance amplio, puse acá ejemplos, ¿no? De alcance amplio, sistema integral macro, que articula el conjunto de la política social y coordina el gasto social, seguridad social, protección social, experiencia de gabinetes sociales.
esto lo plantea los gabinetes sociales, son una experiencia que viene de los 80 y de los 90, cuando se decía, se juntó el gabinete social porque se juntaba el ministro de Bienestar Social con el ministro de Salud, con el ministro de Educación, y eso funcionaba así a las veces de gabinetes sociales. Ejemplos de alcance intermedio del sistema integral MESO, dice coordinar la protección social y pone el ejemplo ahí. Yo no ahondé mucho, pero bueno, si lo quieren leer porque les va a servir por ahí para el ejercicio que vamos a hacer para el trabajo final. La protección social con respecto al ejemplo de Chile durante el gobierno de Bachelet y Honduras durante el gobierno de Zelaya. Y el alcance acotado serían sistemas integrales micro, bueno, ya les puse yo el ejemplo hace un ratito, y acá entran también los programas de transferencia condicionada. Son complejos porque requieren una adecuada coordinación. ¿Cuáles son los programas de transferencia condicionada? Son aquellos programas que implican un desembolso de dinero por parte del Estado, pero para eso la población tiene que cumplir, la población beneficiaria tiene que cumplir determinada acción, que puede ser vacunar a los chicos, que puede ser presentar los certificados de que los llevan a la escuela, que puede ser otra serie de condicionamientos que los hace eh, pasibles de tener ese beneficio.